con esta voz, ¿verdad? Ay, qué bonita canción, ¿eh? Es maravillosa. Sí. Bueno, nos van a acompañar en voces muy bonitas esta noche. La verdad es que siempre tenemos en el espacio de Teresa Zatarain unas músicas muy bonitas que acompañan, que nos preguntan además los oyentes, los intérpretes, para poder, bueno, pues disfrutarlas de nuevo. Así que, bueno, pues luego en Twitter o en el correo electrónico también, si quieren alguna pregunta, se la respondemos para que puedan disfrutar de la música de Mercedes Sosa, por ejemplo. Bueno, vamos allá, nueva edición de este espacio de Teresa Zatarain. Vamos a hablar de Las nieblas de Gabriela Mistral. No hay hasta la fecha ninguna otra escritora iberoamericana con un Nobel de Literatura. En el año 1945, cuando la chilena Gabriela Mistral recibió los honores de la Academia Sueca, era también la primera poeta en español, hombre o mujer, que lograba el más alto galardón de las letras. Con ella, además, el Nobel volvía su mirada a la poesía, olvidada desde el certamen del año 23, año en el que fue premiado el irlandés Yeats. Así que, tras el Nobel de Gabriela Mistral, la poesía en todas las lenguas reconquistaba por fin, Teresa, su espacio. Eso es. Aquella edición del Nobel, Raquel, debió de ser muy significativa. Además de dar entrada por primera vez a la poesía en español, se reanudaba también el propio certamen, cuya vida en su entonces casi medio siglo de historia solo se vio interrumpida 2 veces, en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y entre 1940 y 1943 debido a la Segunda. Como tú has apuntado, hay algo más a destacar de aquella edición del 45, cuando una escritora en femenino normalizaba de alguna forma la presencia en el Nobel de una buena representación de grandes poetas que serían premiados en lo sucesivo. Nombres como Hermann Hesse, André Gide, Thomas Eliot, William Faulkner, Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre recibieron por su lírica el Nobel de Literatura después de Gabriela Mistral. Oficialmente, la Academia Sueca otorgaba el premio a la poeta que, inspirada por poderosas emociones, y cito textualmente, ha hecho de su nombre símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. El comité destacaba además su contenido humanista, la pureza del sentimiento, la fuerza del estilo y el vigoroso y apasionado lenguaje comprimido casi hasta romperse que fluye en la poeta. ¿Qué mejor sinopsis, Raquel, puede hacerse de la obra de Mistral? Ahí está todo dicho realmente. Y sin embargo, lo que siempre decimos, no hay elogio que pueda suplir la lectura de su obra. La poesía siempre busca ser leída y además quiere la connivencia del lector. El día de la entrega de los premios, en su discurso de presentación de Mistral, el escritor sueco Hjalmar Gullberg se refirió a ella como una leyenda de la poesía, bien conocida por los sudamericanos a raíz de sus primeros poemas de amor dedicados a un muerto. Gullberg aludía así a la elegía que una Mistral de 20 años, entonces se llamaba Lucila Godoy, que su verdadero nombre era maestra rural de Chile, le había dedicado a un enamorado suyo que después se quitó la vida, al parecer por motivos de dinero. Los sonetos de la muerte, así tituló sus versos, recibieron 5 años después el primer premio de los Juegos Florales de Santiago, lo que supuso para Mistral darse a conocer como poeta. Sonetos que quedaron finalmente incluidos en su primer poemario, Desolación. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de la luna los despojos livianos irán quedando presos. Cuando recibió el Nobel, Mistral tenía 56 años, Raquel, y contaba hasta ese momento con 3 poemarios editados, todos ellos, por cierto, fuera de Chile. Desolación, el primero, se publicó en Nueva York en el año 1922. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. Qué maravilla. Ternura fue su segundo libro de poesía, publicado en Madrid en 1924. Cojo un poema al azar. Sí. Yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido
y mis manos no la peinan. Tala era el tercer poemario, había salido a la luz en Buenos Aires en 1938. En la luz del mundo, yo me he confundido. Era pura danza de peces benditos y jugué con todo el azogue vivo. En aquella jornada solemne, Hjalmar Gullberg destacó también la faceta de Mistral como maestra, profesión que compartía, por cierto, con la primera mujer que fue Premio Nobel de Literatura en 1909, Selma Lagerlöf. Y como maestra, dijo el escritor, Gabriela defendió la misericordia, la maternidad y los alimentos primordiales de la vida humana. Sabe, Raquel, que el vídeo de la recogida del Nobel, para los curiosos, por parte de Gabriela Mistral, puede verse en Internet. Llevaba un sobrio vestido largo, de terciopelo negro, sin adorno de ningún tipo, pausada y solemne en ese porte alto y austero suyo. Te diré que medía 1,80 m. Recogió el galardón de manos del rey. Imponente. Sí, era una mujer muy alta. Sí. Recogió el galardón de manos del rey Gustavo V de Suecia. Ajá. Sus palabras de agradecimiento fueron escuetas. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América íbera para honrarla en uno de los muchos trabajadores de su cultura, dijo Mistral con emoción, para añadir: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Fíjate, Raquel, había llegado a Estocolmo desde Brasil, donde se enteró de su nominación el 15 de noviembre, mientras escuchaba en la habitación de un hotel las noticias de la radio. Un día después recibía el telegrama oficial desde Suecia. Y en solo 48 horas, tras haber contestado que aceptaba encantada el premio y que, por supuesto, asistiría a la solemne ceremonia del 10 de diciembre, comenzaba su travesía. De la ciudad de Petrópolis a Río de Janeiro por carretera, de Río a Gotemburgo por mar y finalmente hasta Estocolmo en tren. En total, 21 días de viaje para hacerse con el galardón que de alguna forma iba a cambiar su vida. Ya lo creo, que tuvo que implicar cambios. Parece además que el Nobel le llegó a Gabriela Mistral en una etapa difícil de su vida. Poco antes había sufrido dos pérdidas importantes. La de su buen amigo, el escritor de origen judío Stefan Zweig, que se quitó la vida en 1942, y la de su sobrino e hijo adoptivo Juan Miguel Godoy Mendoza, que también se suicidó solo 2 años antes del Nobel. Gabriela vivía todavía su duelo, se sentía sola, se sentía triste, por lo que algunos biógrafos sostienen que el Nobel fue un soplo de aire fresco que le ayudó pues a seguir adelante. Eso es, hay un antes y un después del Nobel en la vida de Gabriela Mistral, pero veámoslo primero en su faceta artística. Para la escritora, el Nobel supuso la traducción de sus poemarios a otras lenguas, claro, lo que significa la venta de derechos y, desde luego, Raquel, el reconocimiento internacional. Tras el premio, Mistral encontró además una etapa fructífera en su escritura. Su voz era serena y madura y su mirada profunda cuando publicó su siguiente libro, del que decía sentirse además especialmente satisfecha porque por vez primera se había editado por completo en su país. Según la poeta mexicana Rosario Castellanos, en Lagar, que es el título de este último libro que Mistral publicó 9 años después del Nobel, sus cualidades poéticas alcanzan la plenitud y sus imágenes, metáforas y conceptos siempre aciertan. Fíjate, Raquel, cómo alude a la madurez en su cortito poema Atardecer. Siento mi corazón en la dulzura fundirse como ceras, son un óleo tardo y no un vino mis venas, y siento que mi vida se va huyendo, callada y dulce como la gacela. Las palabras son las mismas con las que Gabriela nombró desde el principio la belleza, pero el misterio late más allá, como nos dice Castellanos. En este último libro, Lagar, Mistral habla de mujeres y naturaleza, del tiempo y de los estados del ser, que ella también alegoriza. Eternamente viajera, su alma vagabunda está presente en el poema Puertas, que es además un canto a la libertad femenina. Entre los gestos del mundo recibí el que dan las puertas. ¿Por qué fue que las hicimos para ser sus prisioneras? Pero no podemos cerrar su faceta de escritora sin mencionar su ingente trabajo en prosa, pacifista, defensora de la mujer, americanista, voz política escuchada en las élites de América Latina y Europa. Gabriela Mistral
fue mucho más que sus versos. Según el antólogo Diego del Pozo, ganó el Nobel con solo 3 poemarios publicados, lo que parece poco como para que la Academia no hubiera tenido también en cuenta su prosa, que rondaba entonces los 400 textos. Sí. Y es que Gabriela Mistral fue cónsul de Chile en varios países de Europa y América, lo que le permitió recorrer buena parte de ambos continentes. Por cierto, que vivió un par de años en Madrid como diplomática antes de ser nombrada cónsul vitalicio de Lisboa. Fruto de este intenso periplo durante años y de su extrema sensibilidad, continuamente publicó artículos en diarios y revistas del mundo occidental, más de 700 al final de su vida. Fíjate, Raquel, ¿Sí? Con su pluma constató la realidad, analizó los problemas y siempre abogó por un futuro mejor. Fue una voz comprometida que habló del voto de las mujeres, de los pobres, de la educación de los niños, de las culturas indígenas, de las guerras y fascismos, de los dictadores, los gobernantes y los que en verdad propiciaban la paz. En suma, una mujer profundamente preocupada por la humanidad del futuro. Capítulo especial merecen también sus diarios y sus cartas, y las hay por docenas. Ahí está la otra Gabriela, más íntima y personal, la mujer, la madre, la amiga, la escritora, y ya, al final de su vida, también la amante. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. Qué poderosa la voz de Chabela Vargas. Y además es que, Raquel, la letra viene al caso, pero efectivamente, maravillosamente. Viene muy bien, porque ahora toca adentrarse en la vida de Gabriela Mistral. Es como vamos a ver, cuanto menos singular. Hemos comenzado por sus grandes logros como poeta, con ese Nobel que lo acredita, pero también te he escuchado referirte a las nieblas de su vida en alusión a su biografía. Y es que hay pues vidas controvertidas. La de Gabriela Mistral parece ser una de ellas. ¿Qué nos cuentas? Pues vamos con su vida, por supuesto, que es, Raquel, como en el caso de tantas y tantas y tantas otras autoras, una vida poco convencional. Quizás ahí está la clave del devenir de todas estas escritoras del siglo pasado, coetáneas a nuestras madres y abuelas. Sí. No están tan lejos. Mujeres valientes, libres, rompedoras y pioneras que se lanzaron literalmente al vacío en un mundo de hombres. Creo que las controversias sobre sus vidas son del todo cosa nuestra. La sociedad, la moral, la política y desde luego las instituciones juzgan, omiten, interpretan y hasta cambian los hechos. Queremos su obra, pero también que su persona responda a un modelo de conveniencia. Desde luego a mí me apasionan estas vidas de mujeres diferentes porque encierran claves valiosas para profundizar en su lectura. Cuántos misterios de su poesía, cuántas alusiones que nos desconciertan por ignorar su verdadero significado no se hubiesen aclarado leyendo sus cartas, se pregunta la catedrática de literatura Marina Mayoral en su soberbia introducción a la poesía de Rosalía de Castro, cuyas cartas, por cierto, fueron destruidas por su esposo Manuel Murguía poco antes de morir este. Y Murguía, subraya la experta, era consciente de la importancia de estos documentos. Pues bien, muchas cartas de Mistral, descubiertas bastantes años después de su muerte, son de lo más reveladoras, como vamos a ver. Hace muy pocos años, en un viaje a la Feria del Libro de México, compré una gruesa antología, Gabriela Mistral en verso y prosa. Se trata de una edición conmemorativa de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que incluye la poesía completa de la escritora
y una docena de artículos sobre su vida y obra. Pues bien, en tan exhaustivo documento, una serie de eufemismos y omisiones sobre aspectos claves de su vida impiden, a mi juicio, hacerse una visión fiel de quién fue Gabriela Mistral y de por qué escribió lo que escribió. Darío Villanueva, autor de uno de los ensayos en esta antología, dice que la biografía de Mistral comprende algunos trances que la marcaron indeleblemente. Es absolutamente cierto, solo que algunos muy relevantes simplemente no aparecen. Son esas las nieblas a las que me refiero, Raquel. Pero verás, Gabriela Mistral nació en Vicuña en 1889. Era un poblado pobre y aislado de los Andes chilenos, por tanto era de origen humilde. Siendo niña de corta edad, su padre abandonó el hogar. Pudo asistir ella a la escuela de una ciudad cercana cuando ya era una adolescente, pero fue acusada de robo, por lo que tuvo que seguir su formación de forma autodidacta. Este traumático hecho, esta experiencia, la empujó sin duda a convertirse después en maestra, título que obtuvo tras llevar algunos años de ejercicio. Y aquí surge la primera niebla. En la antología que hemos mencionado, la profesora Ana María Cuneo evita nombrar ella misma el estigma y utiliza las palabras de Laura Rodig, amiga de Mistral, para aludir a un hecho clave en la infancia de nuestra escritora. A los 7 años, dice Rodig, tiene lugar un choque físico y moral que no es posible describir en pocas líneas. También Mistral, en una carta a su amigo el poeta Manuel Magallanes, habla de imágenes brutales en su mente acerca del amor físico. Pero Cuneo no nombra, probablemente por tabú, lo que ocurrió realmente, que Mistral, en su infancia, sufrió algún abuso sexual. Queda velado y probablemente inadvertido para el lector. Imagínate, Raquel, si algo así no tiene que haber influido en la obra literaria. De hecho, la propia Cuneo lo reconoce después cuando afirma que tal herida infantil no fue nunca superada y que el trauma evidente en su poesía se traduce en una excesiva presencia de dolor, de inseguridad para ser amada o de imágenes sobre la muerte. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento. Un trauma terrible ocurrido en su infancia, pero Mistral fue siempre fuerte y siguió con su vida. A los 16 comenzó a escribir poemas que publicaba en el diario local, luego llegaron los artículos y sus colaboraciones se ampliaron pues a otros periódicos, Teresa. Eso es, y fue también por esa edad cuando empezó a ejercer de maestra y además pronto iba a iniciar lo que sería a lo largo de su vida un intenso flujo epistolar con poetas, políticos e intelectuales de Chile y Latinoamérica. Y fruto de esas relaciones, en 1922 fue invitada por el gobierno de México a participar en sus planes de reforma educativa. Ahí inició Gabriela Mistral su largo periplo internacional, del que solo regresó a Chile en 3 ocasiones. En 1925 partía desde México a Ginebra a trabajar en la Sociedad de Naciones y solo un año después se instalaba en París para representar a su país en la Liga de las Naciones. La década de los 30 la pasó Mistral como diplomática en distintos países de Europa y América, entre ellos Francia, Italia, España, Portugal, Brasil o Estados Unidos. Pero fue en París donde se ubica la que yo considero su segunda niebla, que esta vez tiene un nombre: Juan Miguel Godoy. Se dice, Raquel, que era un sobrino
prohijado de por vida cuando el pequeño tenía solo 1 año y que su padre, medio hermano de Mistral, le encomendó a la escritora su cuidado tras quedar viudo. Sin embargo, la última amiga y albacea de la Nobel, la norteamericana Doris Dana, expresó tras su muerte que Juan Miguel era en realidad el hijo de la escritora, fruto de una relación fugaz con un hombre al que no volvió a ver nunca. Mistral se habría ido a París a dar a luz en compañía de su secretaria y amiga Palma Guillén, que fue además una segunda madre para el pequeño. Le apodaron cariñosamente Yin Yin, fiel en hindú, y en la década de los 30, con Mistral ocupada en sus quehaceres diplomáticos, el niño creció en internados europeos. En su libro Ternura, Mistral expresa los anhelos propios de cualquier madre. Ya no le falta nada: risa, maña, cejas, aire y donaire. Sobra que crezca. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, la escritora dejó Europa para instalarse con su hijo en Brasil, donde asumió la representación consular de Chile. Yin Yin tenía entonces 15 años. A la inestabilidad propia de la adolescencia se unía una intensa sensación de desarraigo cultural. Con solo 17 años, el joven se quitó la vida ingiriendo arsénico. Parece que lo encontró la escritora todavía agonizante junto a una carta que decía: querida mamá, mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. La niebla ha ido adensándose en forro azul ceniciento. Ella ahora está jugándonos en su sempiterno juego, y urde ballenas y pulpos de un vago mar hechicero nos da por bien ahogados, perdidos y prisioneros. Vaya experiencia tremenda, sin duda. Según sus biógrafos, nunca se recuperó por completo. Pues o no hijo biológico, Mistral amó profundamente a Yin Yin, pero el amor volvió al final de su vida, poco después del Nobel, y en los últimos años de Mistral parece que fueron de dicha. Vamos a escuchar un fragmento que les va a llamar mucho la atención. No sé cómo tú te portes después, no, todavía no creo yo en ti. Oh, 7 años y no crees. 7 años que estamos juntas. ¡Qué mentira! No es mentira, chiquita, desde 48. Es muy bonito esto, ¿no? Echar a perder. ¿Ah? No quiero echar a perder. Yo. Sí, porque he leído ese tipo chica. Sonido real, qué voces reales. Una conversación entre Gabriela Mistral y Doris Dana, en la que se dicen cuánto se ama. Una conversación que parte de un te quiero mucho. Bueno, me parece que hemos llegado a su tercera niebla. Gabriela Mistral y Doris Dana fueron pareja. Efectivamente. Hubo a todas luces una relación íntima entre ellas. Doris Dana vio a Mistral por primera vez en la Universidad de Nueva York cuando ésta daba una conferencia un año después del Nobel. Era una mujer triste, contó Dana alguna vez. Al poco tuvo que escribirla para pedirle un ensayo sobre Thomas Mann con motivo de la edición de un libro homenaje al escritor. Pronto surgió la relación epistolar y Gabriela, que entonces vivía en México, la invitó a visitarla. Ahí comenzó un amor intenso de 11 años de duración hasta la muerte de Mistral en casa de su compañera, que era, por cierto, 31 años más joven. Por voluntad de la escritora,
Dana quedó como albacea de un valioso legado literario de más de 40.000 documentos. Cuando Doris Dana falleció en 2006, su herencia recayó en una sobrina que donó al gobierno chileno todo este material. En 2009, el libro Niña Errante recogía por primera vez unas 20 cartas de la ingente correspondencia entre ellas, pues Dana pasaba temporadas sola en Nueva York. Mistral escribía diariamente cartas que evidencian mucho más que una amistad. Tal vez fue en la locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue enteramente mía, escribía Mistral a Dana el 20 de abril de 1949 desde Veracruz. 2 días después, en otra misiva le decía: tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo, para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia, espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. En 2011, un documental titulado Locas Mujeres de María Elena Wood, yo creo que es de ahí el extracto que hemos escuchado, Raquel, con sus voces, causó de nuevo gran revuelo en Chile al revelar nuevas evidencias del lesbianismo de la escritora. Gabriela Mistral es un mito en su país. Novicia laica, guía espiritual, maestra redentora, son términos que se prodigan en la antología sobre ella. Sin embargo, Gabriela Mistral fue una mujer con todas sus consecuencias, sometida en todo caso al rigor de su tiempo, de su género y su posición. Y es que ya lo dijo otro talento, también Nobel de Poesía, en 1950, cuando Vicente Alexandre, homosexual en su madurez, ingresó en la Real Academia Española, dijo al comienzo de su solemne discurso: todos los poetas han hecho acaso lo mismo, como todos los hombres: vivir, amar, sufrir, soñar, morir. Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Vaya historia y vaya música también. Maravilloso. Gabriela Mistral y la voz de Inma Cuesta, una de esas noches sin final. Es un poco también, bueno, pues la historia que hemos venido contando esta noche, que sí tiene un final, lamentablemente. Sí, qué bonito. Hay que acabarlo, ¿verdad? Qué bonito, sí, maravilloso. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Seguiremos, ¿no? Hombre, espero. Le pondremos la guinda, ¿no? Pondremos la guinda al verano. Perfecto, gracias, Tataraí. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Antes de decir te quiero, pasarán los siglos y quizás
Tardaremos más, lentos amando, seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero, de decir te quiero, de decir te quiero, de decir te quiero. La Mirilla, Onda Cero. Me encantaría saber tocar el piano así. Roberto Relova, buenas noches. Es cuestión de ponerse a estudiar. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo creo que me voy a poner, ¿eh? Yo Me creo parece muy bien. que sí, es que es fascinante el piano. Yo quiero que sepan nuestros oyentes que hoy me enseñó el carné de alumna del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Año 1982, señores. Parecía Madre mía. el vaquilla aquí que les habla. Me gustaba mucho la música, estudiar solfeo ya no tanto. Uf, Todo fueron depende tiempos del profesor o complicados. profesora que te haya tocado. Claro. El solfeo Y- ya con ese nombre ya... Sí, menos mal sí, que luego sí. se le cambió al lenguaje musical, Sí, ¿no? mucho mejor, ¿eh? Sí, Sí, no, sí, han sí. cambiado mucho las cosas. Pero bueno, tú como profe, como catedrático y como bueno, ¿tú crees que yo a estas alturas de la vida puedo retomar mis estudios de piano? Puedes, claro que sí. En esta Sí, vida vale, es vale. cuestión de proponérselo. Bueno. Invencible. Invencible. Raquel. Qué chula la peli. Invencible también, ¿eh? Bueno, seguimos paseando por el cine, por la literatura, seguimos viajando a través de esas músicas que nos evocan lugares, paisajes, nos evocan, pues nuestras propias circunstancias a lo largo de nuestra vida, esa música que siempre nos ha acompañado. Y tú dirás con qué nos vamos hoy, porque tenemos Pues es aquí que me quedo un embobado programazo. escuchándote, porque de verdad que sí, porque claro, te veo entusiasmada, contenta, feliz. Es como tiene que ser, Roberto. Es como tiene que ser. Estamos en agosto, muy agradecido. Buenas noches, Raquel, por Ahí andamos. invitarme de nuevo. Sí. Y pues en efecto, la verdad es que, bueno, después de viajar por el espacio, como el otro día el Quinto Elemento, por Nueva York, Londres, sí. bueno, pues a veces uno se ve preso. Fíjate tú que tus programas de La Mirilla, del confinamiento, me dieron tantas ideas. De verdad, Qué bien. yo te agradezco mucho porque fue muy gratificante tener a Onda Cero y tu programa Mirilla para escuchar muchas cosas, ¿no? Y viajar con la mente. Y una de las cosas que, bueno, un día te dije en uno de los programas que el tema de que habrá un día que todos podamos salir y los grandes conciertos públicos Sí. y pensé al revés, ¿no? O sea, Sí. la música, bueno, pues hay una película, Cadena Perpetua, de 1994. Muy buena película. Buenísima película con Tim Robbins y Morgan Freeman. Sí. Que bueno, es una película que se basa, porque siempre estamos hablando de textos, novelas, ¿no? Aunque sean a veces guiones adaptados para las películas, pero es Stephen King, el autor con una novelita
novelita corta que inspira esta película. Ajá. Y el personaje de Tim Robbins, a mí me parece, yo soy un fan de esta escena, porque ya veréis, una cárcel donde se está cumpliendo cadena perpetua. Exacto. Y entonces él es una persona que ama la literatura, la cultura, la música, y entonces está ordenando la biblioteca y se encuentra con discos de vinilo y un aparato, un tocadiscos, un giradiscos de toda la vida, ¿no? De los que somos ya mayorcitos sabemos de lo que hablamos y me entiende el giradiscos, ¿no? Bueno. Y entonces ve una ópera de Mozart y dice, hombre, Las bodas de Fígaro, y entonces la quita, la pone, y entonces de repente se levanta y le da la altavoz a toda la megafonía de la cárcel. Y en ese momento a mí es que me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Aquel de gallina, porque de verdad todos se quedan, y uno de ellos, Morgan Freeman, dice, y aquel hombre puso aquella ópera, aquellas dos mujeres cantando, y aquello que era, no sé qué, y se quedan impresionadísimos. Empieza a sonar la ópera, los presos se quedan diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, y se paraliza. Y se paraliza todo, ¿no? A mí me encanta porque además esa idea que hemos tenido de ver un niño que va en la luna de Bertolucci a la ópera por primera vez, Cher, que cuando va en Hechizo de Luna a la ópera por primera vez, el descubrimiento, la fascinación que de repente abrir ojos, oídos a la experiencia sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Y aquí de repente los pilla desprevenidos. Dice, pero ¿y esto? Y se quedan magnetizados, o sea, se quedan parados, escuchando, hasta que, bueno... La escena es muy recomendable, cadena perpetua, y entonces, si estás de acuerdo, vamos a escucharlo. Venga. La propia película, además, Andy, do you hear that? El patio de la cárcel, todos los presos mirando hacia ese altavoz, esa megafonía y disfrutando de la música, disfrutando de la ópera. Es muy potente. Es muy potente esta escena y además la iconografía, ¿no? La iconografía que parece cartelismo, se quedan petrificados, o sea, hay un homenaje al cartelismo, pero sobre todo lo que empieza a decirme Morgan Freeman, ¿no? Empieza a decir, Dios mío, aquí, nos quedamos todos, ¿qué eran aquellas dos mujeres? Bueno, Sularia, un dúo de Las bodas de Fígaro, uno de los mejores dúos, claro, son Las bodas de Fígaro de nuestro amigo Mozart. No podía faltar la dosis mozartiana, ni pucciniana, ni verdiana en los programas de Raquel Sánchez. La verdad es que es una escena que, insisto, a mí fue un descubrimiento cuando la vi en el cine, y porque, bueno, sobre todo por la fascinación que produce y que te pilla desprevenido y te puedes enamorar, ¿no? Y esto es lo curioso, que ocurre. porque fíjate, en una prisión que se entiende o se presupone que todos los que están allí son personas duras, personas, bueno, pues agresivas, violentas, y de repente ves, escuchando la ópera, cómo la escuchan ellos, y dices, aquí hay personas, hay humanidad. Hay humanidad, y yo creo que en una cárcel la imaginación de repente vuela. Se pueden imaginar cosas realmente maravillosas, desde sensualidad, erotismo, libertad, sueños, no sé, y es que es un momento, como digo, armónicamente feliz, equilibrado, que es lo que creo que busca el director de la película. Sí, da esa sensación de paz y de serenidad, incluso en un entorno como puede ser una prisión.
Y es lo que, bueno, de alguna forma, lo que queremos comentar, ¿no? Engancharnos a algo que nos pilla desprevenido y podemos amarlo, enamorarnos. Sí. Y en este caso, bueno, pues evidentemente... En cualquier momento, fíjate, en cualquier lugar. En cualquier momento y en cualquier lugar. Confinados en una cárcel, encarcelados, cumpliendo sus condenas, y hay hueco para la cultura, para la música, para el disfrute, para la fascinación, ¿no? Cadena Perpetua, un peliculón del año 94. Perpetua. Pero ahora seguimos hablando de criminales. Esta es una de las películas, y aquí sí que tendríamos que hablar. Aquí también ocurre lo mismo, lo que te decía, lo que comentábamos, Raquel, muchas veces en algunos programas, ¿no? De que se puede hacer hasta una historia de los aparatos de música. Hoy todo va por wifi, hoy va todo por streaming y esto y lo otro, y los aparatos, ¿no? Los iPod y todo esto. Pero cuando ves estas películas ves que hay bueno, el cassette, en este caso, que lo vamos a un giradiscos, esto, lo tocadiscos, bueno, y la música de los aparatos modernos de hoy en día, ¿no? Y el soporte está bien. El soporte, ¿no? El soporte, claro, el digital hoy, pero cuando ves una película y dices, ostras, un cassette de aquellos que llevábamos a la y que le dábamos la vuelta a la cinta, ¿no? Y le dábamos la vuelta a la cinta y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no podía faltar en un ciclo como este de una grandísima novela, pues una gran película, la primera sobre todo, El silencio de los corderos, una película de Jonathan Demme de 1991, con la increíble Jodie Foster y Anthony Hopkins, evidentemente, ¿no? Sí. Y que está basada en la novela de Thomas Harris, ¿no? Que bueno, hay un ciclo de películas, novelas, pero bueno, pero ¿cuál es la asociación de ideas? Que además esto no es un invento de Jonathan Demme para hablar del silencio de los corderos, y es la asociación de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, con ciertas mentalidades dentro del cine, la literatura, personajes, pues en este caso un médico sádico, mentes perturbadoras, perturbadas y asesinos en serie, o científicos muy brillantes y que están en su laboratorio con las variaciones de Goldberg o algo. Ya veremos la otra cara de Bach, ¿no? La cara amable, porque parece que es las variaciones de Goldberg como el monumento a la razón humana, al racionalismo puro y duro, a la frialdad, a lo matemático, y por eso yo creo que esta es la visión de un Jonathan Demme, porque el personaje es eso, frío, distante, matemático, médico, analista, es impresionante, ¿no? Es la escena también, viene a cuento de la cárcel. Está preso, le llevan la cena en una cárcel, y entonces él ya tiene preparado su escapada, pero mientras está sonando las variaciones de Goldberg. En las siguientes películas siempre se asocia, aparecen o al clave, al piano, pero vamos a escuchar esta escena de las variaciones de Goldberg en El silencio de los corderos. Cuando usted quiera, doctor. Un momento, por favor. El hijo de puta ha pedido otra comida. Chuletas de cordero muy crudas. ¿Qué querrá para desayunar? ¿Alguna porquería del zoológico? Buenas noches, caballeros. Bien, doctor. Al suelo, vamos. Como siempre, por favor. Cuando usted quiera, sargento Pembrey. Ya está. Dame eso, ¿quieres? Gracias. Cuidado con los dibujos, por favor. Gracias.
frío, tan calculador, tan educado. Todo es una escena, Jonathan Demme, que hace un retrato de todo, o sea, los dibujos, la música, el blanco de la camisa que lleva, camiseta, todo, y luego, bueno, pues justo ya, bueno, como todo el mundo lo ha visto, sabe lo que va a pasar, y muchas personas me dicen, pero las versiones de Goldberg, ¿por qué? Bueno, pues es la descripción personal de un personaje frío, racional, que a mí no me molesta, pero que me gusta, evidentemente, pero parece que no solo es eso las variaciones Goldberg, ¿no? Porque claro, es pura fórmula matemática, las variaciones son variaciones, un tema, aquí está el aria, y luego van todas las variaciones, ¿no? Y han dado pie a muchas películas, incluso de escenas líricas, amorosas, o sea, no solo es esto, pero siempre se adscribe, ¿no?, a un personaje a un Aníbal Lecter, entonces, pues bueno. Les puso de moda, la verdad, pero hay cine anterior a esta película donde, con la misma temática tremendamente cruel. ¿Cómo te gusta el cine, Roberto? Qué barbaridad. Me gusta pasarlo bien, con la música, la literatura, buena compañía, no sé, en este caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que para romper esa imagen del Bach racional, pura razón, pura matemática, que a mí me encanta, pero está la otra, lo lírico, lo sentimental, lo sensual, ¿no? Y que gusta mucho a los directores de cine. Es un tema musical, la famosa Suite en Re, que se utiliza mucho en el cine. Hay demasiado abuso, pero a veces hay que saber utilizar esas músicas, como aquí la variación Goldberg, ¿no? Porque crea ese clima de tranquilidad aparente, ¿no? Y de repente aparece lo que aparece, ¿no? Bueno, vean la película si no la han visto, ¿no? Seven, una película de 1990. También muy fuerte Seven, muy fuerte. Con un Morgan Freeman de nuevo y un Brad Pitt en estado de gracia, los dos. Y Paltrow también, otra de mis actrices favoritas. Que, bueno, impresionante por el tema de un criminal en serie. Morgan Freeman tiene que ir a una biblioteca, y entonces entra y entonces va viendo, bueno, de repente uno de los policías le da el play de un cassette y le dice, para acompañarle, ¿no? ¿Y qué es? El área de la Suite en Re, ¿no? De Bach. El Bach más amable, y él va viendo libros, que además va pasando, es muy bonita la escena, porque va viendo diferentes libros que dice, ¿y esto? La Divina Comedia, Aristóteles, etcétera. Él va a investigar, ¿no? Y va a ver, porque claro, el tema de Seven es también un personaje, el asesino, que juega con cuestiones crípticas muy encerradas, simbólicas, los pecados capitales, etcétera. Lo último que escucharemos va a ser más amable todavía, pero por lo menos ahora, de momento, vamos con Seven. Vamos allá. Es increíble porque está... insisto, es que me parece una genialidad saber poner la música adecuada en la escena adecuada. Me parece... A mí, yo a veces pregunto, si un director me llama y me dice, ayúdame a poner la música en una escena, yo creo que no, que no. Lo harías estupendamente. No lo creo, de verdad. No, porque cuando lo ves dices, caray, no se me ocurriría, lo hacen tan bien, ¿no? Ver a los personajes cómo están. Lo que aporta, lo que suma la música, la banda sonora a una cinta, a una historia, ¿eh? Yo creo que aquí hay un homenaje a la literatura clásica enorme, me encanta. Por eso yo le debo mucho a tu programa, porque incides mucho en la literatura, en los buenos libros, novelas, viajes, etcétera. Y la verdad dije yo, pero este es un homenaje, pues eso, a los textos, a la Divina Comedia, por ejemplo, que siempre está ahí apareciendo, buen cine, ¿no? Y esto, la última, para romper un poco el esquema, pero que siempre estamos hablando de espacios en cárceles, cómo el público los recibe, aunque sean por
por megafonía. Ahora este policía está escuchando porque un policía le pone, le dice play y escucha a Bach, ¿no? Pero, por ejemplo, también en las iglesias, no solo música religiosa. Recuerdo que hace años hicimos un especial con las tarantelas, la música italiana, y hay una película que aquí en España se tituló Silencio de Amor, Silencio de Amuri. Bueno, una película preciosa, dirigida por Philippe Claudel, creo que sí, lo estoy mirando, Philippe Claudel, y recurre pues a una tarantela que es muy bonita, el Silencio de Amuri, encantada, preciosa, muy bonita, y que refleja un poco la escena, la iglesia, y va viendo a todos los personajes, y bueno, y es algo muy suavito para una noche de verano como esta, para finalizar el tema de hoy. Bueno, pues venga, vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Stavi tra la nave, ti vai dolcezza, mutichi a mutichi, silenzio d'amore che cammini tra li vini, non è possibile staccarmi di te. Silenzio d'amore che cammini tra li vini, non è possibile staccarmi di te. Piangiti no, alberi d'alivi, amori e beni vengono di lontano. Delizia amata mia, sciato dell'arma mia, dammi lucorica, ti dugno la vita. Delizia amata mia, sciato dell'arma mia, dammi lucorica, ti dugno la vita. Me parece hermosísima. La verdad, tiene algo especial para mí esta tarantela. Sí. Esta tarantela, muy, muy romántica, muy bonita, y que va uniendo a todos los personajes en una iglesia, en un concierto de la Arpellata, un grupo que aquí lo queremos mucho, de música antigua, de Blue Heart. Y entonces, bueno, pues entonces hace ese recorrido, a mí me encanta visual, que me gustaría... Es muy interesante, ¿eh? Que van apareciendo los personajes sí, y unidos por un concierto en vivo y en directo, y de música antigua, una tarantela, y muy bonito el texto. Silencio de Amuri. Silencio de Amuri. Bueno, Roberto, pues es una buena guinda, ¿eh? Una buena guinda para el programa de hoy, el último programa. Con tristeza nos queda uno, pero bueno, lo vamos a pasar muy bien. Hombre, en el final. Será por disfrutarlo. Gracias a los luego, dos. Gracias. Adiós. Chao, Raquel. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry, more than one soul could